Vamos a estudiar la palabra de Dios. Le pido que abra su Biblia en primer libro de Samuel, capítulo 13, primero de Samuel 13. Y quiero iniciar con una pregunta que nos va a introducir al capítulo de hoy en el estudio de primero de Samuel. Y la pregunta es, ¿qué es lo que impide que recibamos las bendiciones de forma permanente? Bendiciones de Dios, obviamente. ¿Qué es lo que impide que de forma permanente Dios nos esté bendiciendo? ¿Qué es lo que impide que Dios nos bendiga de manera continua? Y primero de Samuel 13 nos va a contestar esta pregunta con que la desobediencia de nuestro pecado, nuestro propio pecado, nuestra desobediencia, es la razón por la que Dios no nos sigue bendiciendo de manera permanente. En otras palabras, iglesia, la desobediencia nos descalifica de las bendiciones de Dios. Por supuesto que todos tenemos la gracia de Dios de alguna manera, ¿no? Dios hace llover sobre justos e injustos, hace salir su sol sobre buenos y malos, es verdad. Gracia que en su misericordia todos tenemos aire para respirar, ¿verdad? Vida. Pero hay bendiciones especiales que están reservadas para los obedientes. Y cuando desobedeces, eres descalificado para seguir recibiendo las bendiciones de Dios. Esto es exactamente lo que le pasó al rey Saúl a partir de primero de Samuel 13. Saúl fue desobediente y por su desobediencia fue descalificado de ser rey. Y ser rey era una bendición. Así que fue descalificado de la bendición del trono. En capítulo 11 recordarán aquella batalla preciosa que Dios le dio la victoria. En el capítulo 11 Saúl tocó la cima de su reinado. Aquí en capítulo 13 vamos a ver cómo Saúl se aventó de cara al suelo desde esa cima y por su pecado cayó hasta lo más bajo. Tan rápido, hermanos. Así fue la vida de Saúl. Pasó su desobediencia muy rápido. Cuando nosotros pensamos en obedecer, sabemos que es un término importante en la vida cristiana. Dios nos manda a obedecerle. Pero algunas personas creen que la obediencia es opcional. No, si quieres obedecer bien y si no también es opcional. Dios le agrada que obedezcas, pero si no obedeces no pasa nada. Dios no se enoja, Dios es amoroso. Algunos creen así, como que la obediencia es opcional. Otros creen que la obediencia está bien mientras sea parcial. O sea, obedezcas en algo, aunque en otras cosas no. Al cabo, Dios es amor y no pasa nada. Mientras obedezcas algunas cosas, no importa que sueltes otras. Es lo que piensa la gente. Cuando vamos a la palabra de Dios, hermanos, vemos que Dios exige una obediencia perfecta. Y la única obediencia perfecta que existe es la de nuestro Señor Jesucristo. Él siempre hizo lo que le agrada a su Padre. Por lo tanto, cuando confiamos en Jesucristo como Salvador, su obediencia se nos implanta a nosotros por medio de su sacrificio. Es por eso, hermanos, que Dios no acepta otra obediencia más que la de su Hijo, una obediencia perfecta. Pero aquí con Saúl vamos a ver cómo su desobediencia le descalificó del reino. Y ese es el título de nuestro estudio esta noche, hermanos. Desobediencia que descalifica. Desobediencia que descalifica. Y es lo que le pasó al rey Saúl. Vamos a usar 3 semanas, si el Señor nos lo permite, para estudiar primero de Samuel 13, 14 y 15. Quiero decirle que estos 3 capítulos están en un mismo paquete, por así decirlo. Están dentro del mismo costal. Capítulos 13 al 15, el Espíritu Santo nos quiere mostrar la terrible desobediencia de Saúl. En estos 3 capítulos, Dios nos va a enseñar cómo fue la triste desobediencia de este rey, por lo cual fue desechado. Y por eso veremos ya hasta el capítulo 16 cómo se unge al nuevo rey. Así que capítulos 13, 14 y 15 veremos cómo Dios, hermanos, nos muestra y enfatiza la desobediencia del rey Saúl. Y va a usar en el capítulo 13 y 14 al menos una batalla. Y en capítulo 15 usará otra batalla para revelar el corazón rebelde de Saúl. Para revelar su corazón lejos de Dios y terminar sustituyéndolo por alguien mejor.
¿Que quién va a ser, hermanos? El rey David. Un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Sabe qué significa conforme al corazón de Dios? Obediente. Pero en últimas, hermanos, vemos que David no fue siempre obediente, ¿verdad? David también pecó. Pero eso nos enseña que el hijo de David es el verdadero rey obediente. ¿Y quién es el hijo mayor de David, hermanos? Nuestro Señor Jesucristo. El título mesiánico hijo de David se le aplica a Jesucristo y él sí es el rey perfecto. Él sí es el rey obediente. Él sí es el rey excelso. Por eso, hermanos, Saúl será destituido, David será puesto, capítulo 16, pero el único rey verdadero y perfecto es nuestro Señor Jesucristo. Bien, hermanos, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver 3 desobediencias de Saúl que le descalificaron del trono. 3 desobediencias de Saúl que le descalificaron del trono. Veremos una desobediencia en el capítulo 13, una desobediencia en el capítulo 14 y una desobediencia en el capítulo 15. Y si el Señor quiere, veremos esto así en 3 semanas, comenzando hoy. 3 desobediencias de Saúl que le descalificaron del trono. Hoy comenzaremos con la primera, número 1, Saúl cumplió su voluntad, lo vamos a ver en el capítulo 13, y después estaremos viendo el resto. Hoy, hermanos, veremos Saúl cumplió su voluntad, y esa fue una desobediencia, porque no hacer la voluntad de Dios es pecado. Y vemos en el capítulo 13 que Saúl cumplió su propia voluntad. Hermanos, la Biblia es un espejo, ¿cierto? Santiago 1 dice que la Biblia es un espejo al que te puedes mirar para confrontar. Pues quiero decirles que capítulos 13, 14 y 15 de Samuel son capítulos donde el espejo es más claro, donde te puedes comparar fácilmente con lo que dice allí, donde al ir predicándolo estas semanas, Dios nos va a permitir poder comparar nuestra vida con lo que vamos a ver con este espejo de 1 de Samuel 13 al 15. Y espero en el Señor, hermanos, que nosotros, número 1, reconozcamos que somos como Saúl, desobedientes. Número 2, nos arrepintamos y vengamos al Señor. Así que vamos a comenzar hoy, hermanos, en el capítulo 13 con nuestro primer pensamiento. Saúl cumplió su voluntad. Y vamos a verlo en todo el capítulo 13. Pero para tener un poquito más de orden, lo subdividí, ¿verdad? Perdóneme si le hago bolas. Pero el capítulo 13 lo subdividí todavía en 2. Y veremos la impaciencia de Saúl, versículos 1 al 10, y luego la sentencia de Saúl, versículos 11 al 23. Comencemos, hermanos, con la impaciencia de Saúl. Versículo 1, 1 de Samuel 13:1, dice la Biblia. Había ya reinado Saúl 1 año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, bueno, hermanos, pausa ahí. Ese texto lo único que nos está diciendo es que Saúl llevaba 2 años como rey. Recuerda el capítulo anterior, Samuel da un discurso al pueblo para advertir que si desobedecían, Dios los iba a desechar, pero que si servían a Dios de todo corazón, Dios estaría con ellos. Eso lo hizo Samuel en aquella noche de coronación de Saúl, donde hubo fiesta porque ganaron una batalla en el capítulo 11, y en el capítulo 12 Samuel les da este discurso. Han pasado 2 años, es lo que dice el texto. Y a partir de ese momento, versículo 12, hermanos, vamos a ver a Saúl yendo para abajo, para abajo, para abajo. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que el gusto le duró muy poco. 2 años. 2 años. Fue toda la dulzura del reinado de Saúl. Y de ahí echó a perder. O sea, como decimos, echó a perder pronto. Versículo 2, vean, hermanos, dice, versículo 2. Escogió luego, está hablando de Saúl, a 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2,000 en Micmas y en el monte de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Gabá de Benjamín, y envió al resto del pueblo, cada uno a sus tiendas. Bueno, hermanos, aquí se nos va a presentar una batalla, es una batalla contra los filisteos. El versículo 2 nos dice la estrategia de guerra de Saúl. Dice que él tenía a 2,000 soldados y que Jonatán, por primera vez aparece Jonatán, su hijo de Saúl, significa don de Dios, su nombre, Jonatán, don de Dios, y él estaba con otros 1,000. Así que ¿cuántas personas tenía el ejército de Saúl, hermanos? 2,000 más 1,000, fácil, ¿verdad? 3,000. Saúl estaba en Micmas, apunte ese nombre en su mente. Micmas era un lugar estratégico de guerra.
un lugar perfecto para la batalla. Y Saúl estaba allí con 2,000 hombres en Micmas, y su hijo, más atrás, su hijo Jonatán, con 1,000 más, estaban en Gabá. Eso es prácticamente su pueblo, donde ellos vivían. Y dice que envió el resto del pueblo a sus tiendas. Hermanos, aquí vemos la estrategia de Saúl. Y vemos que él solo quiso llamar a 3,000 soldados. Y vamos a ver que va a ser una batalla grande, y él solo quiso 3,000 soldados. No sabemos por qué lo hizo, pero creemos que aquí se nos empieza otra vez a revelar el carácter y el corazón de Saúl. Vemos su soberbia, vemos su autoconfianza. ¿Por qué? Porque muy probablemente dijo, con 3,000 hacemos. Si en la batalla anterior pudimos, que no podamos en esta. Hay una autoconfianza, hay una soberbia, y esto no señala otra cosa sino la torpeza militar y torpeza de carácter de Saúl. Solamente convocó a 3,000 soldados, y vamos a ver lo que pasa. Versículo 3, hay una provocación, dice versículo 3, y Jonatán, su hijo, recuérdelo, el hijo de Saúl, y Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo oyeron los filisteos, e hizo Saúl tocar trompeta por todo el país, diciendo, oigan los hebreos. Aquí pausa, hermanos, quiere decir que Jonatán fue a provocar a los filisteos, no Saúl, sino su hijo fue y provocó, atacando para que la batalla estallara, para que la batalla comenzara. Aquí, hermanos, vemos que fue Jonatán y no Saúl quien lo hizo, y al final del versículo 3 dice que entonces Saúl hizo tocar trompeta por todo el país diciendo, oigan los hebreos. Eso es muy importante. Vean cómo convoca Saúl al pueblo. Oigan los hebreos. Hebreos es el nombre que los enemigos de Israel le daban a Israel. Pero un israelita nunca se decía a otro israelita hebreo. Hebreo le decían los pueblos enemigos, o sea, los incrédulos llamaban hebreos a los israelitas, pero un israelita no llamaba a otro israelita hebreo. Aquí estamos viendo a todas luces que el Espíritu Santo, quien inspiró este versículo, nos está diciendo que ese hombre Saúl es un incrédulo, porque así llamaban los incrédulos a Israel, hebreos, hebreos. No les dijo hermanos, no les dijo pueblo de Jehová, no les dijo hermanos, sino hebreos. Un nombre que utilizaban los incrédulos, porque él era incrédulo. Versículo 4, hermanos, miren lo que pasa. Recuerden, está convocando ahora a todo el pueblo. Versículo 4, y todo Israel oyó que se decía, Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos, y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Ahí tienen, hermanos, que se fijan, Saúl se mueve. En el versículo 2 estaba en Micmas, en el versículo 4 va a Gilgal para que se reúna todo el pueblo. Gilgal era el lugar como el salón de eventos principal de Israel. Es donde había sido la coronación en los capítulos anteriores. Era como que el lugar de reunión del pueblo. Y ahí dice el versículo 4 que convocó al pueblo y fueron de Micmas a Gilgal. Y ahí, hermanos, se dan cuenta, hasta ese momento se da cuenta Saúl de que tiene un ejército infinitamente superior enfrente, que eran los filisteos. Versículo 5, mírenlo por favor, versículo 5. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. Vea eso, hermanos. Ahí dice 30,000 carros. Muy probablemente es un error de traducción. Más bien son 3,000 carros, ¿de acuerdo? Dice que se juntaron para pelear de los filisteos 3,000 carros, 6,000 hombres, échale cuentas, hermanos, 3,000 carros, 6,000 hombres de a caballo, y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Betabén. Vean esto, hermanos, 3,000 carros, y acuérdense, no eran Chevy o Suru, sino que eran carruajes con armamento. Dice que había 3,000, y luego además había también jinetes que iban en caballos, otros 6,000, y dice además pueblo numeroso como la arena del mar, que aquí el Espíritu Santo ni nos dice número, porque eran demasiados, hermanos, 3,000 carros, 6,000 jinetes, y pueblo innumerable. ¿Quién eran más, hermanos? ¿Cuántos tenía Saúl? 3,000 contra un pueblo
innumerable de los filisteos. Desde aquí empezamos a ver por comparación que filisteos eran superiores de todas las maneras. Y además de eso, al final del versículo 5 dice dónde estaban los filisteos. ¿Dónde estaban, hermanos? En Micmas. ¿Qué le dije de Micmas? Que era un lugar estratégico. En el versículo 2, Saúl estaba en Micmas, pero bajó a Gilgal para reunir al pueblo, y en lo que bajó a Gilgal, los filisteos le ganaron Micmas, hermanos. ¿Qué estrategia de los filisteos? Ahora, véanlo, no solamente son más, sino ahora tienen el lugar mejor para iniciar la batalla. Aquí vemos, hermanos, que los filisteos tenían ventaja numérica, ventaja tecnológica, tenían carros, Israel no tenía nada, y tenían ventaja territorial. Ahora ellos estaban en Micmas, habían ganado Micmas, el mejor terreno para la batalla. ¿Qué reacción hubo en Israel, hermanos? Versículo 6, por favor, dice la Biblia, versículo 6. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, ojo hermanos, esas dos palabras en el Antiguo Testamento, estrecho y aprieto, se traducen mayormente angustia o apuro. En los Salmos se usan esas palabras, angustia. El pueblo estaba en angustia, se vio en aprieto. Dice versículo 6, ¿qué hicieron? Se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas, o sea, donde pudieron. Comenzaron a esconderse. Comenzaron a esconderse porque estaban en aprieto. Claro, cuando ves 3,000 carros, 6,000 jinetes y pueblo como la arena del mar, por supuesto que ellos comenzaron a ocultarse, a esconderse como podían. Hubo dos reacciones. Número 1, se ocultaron. Y número 2, algunos de ellos huyeron. Versículo 7 dice, y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal y todo el pueblo iba tras él como temblando. Entonces, unos se escondían, otros cruzaron el Jordán y huyeron, se fueron, abandonaron a Saúl y al ejército. Unos escondidos, otros huyendo, y los que quedaban, hermanos, dice la Biblia que iban detrás de Saúl temblando. ¿Por qué iban temblando, hermanos? Es obvio, ¿verdad? El versículo 5 nos dice que tenían un ejército tremendamente superior enfrente y ellos eran apenas 3,000 y ya se estaban yendo varios. Por supuesto que eso, había dos razones por las que iban temblando. Número 1, porque eran la minoría, y en segundo lugar porque tenían miedo, iban temblando y no de frío, sino de miedo, hermanos. Eran pocos y además estaban temblando de terror por el ejército filisteo. Hay un dicho, ¿verdad?, que dice, pues no somos machos, pero somos muchos. Y aquí el pueblo de Israel ni eran machos ni eran muchos, no eran nada, hermanos. Y delante de los de Filistea eran prácticamente nada. Y lo sabían, por eso se ocultaron y otros huyeron. Aquí vemos en el versículo 8, hermanos, algo de la instrucción que Dios le había dado a Saúl. Versículo 8, vean por favor. Y él, esto es Saúl, esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. A ver, aquí dice que Saúl había dado Samuel una instrucción de que lo esperara 7 días allí en Gilgal. ¿Dónde está eso, hermanos? ¿Dónde está? En capítulo 10, versículo 8, un tiempo atrás, en 10:8 dice la Biblia. Luego, estas son instrucciones de Saúl. Luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Las instrucciones de Samuel eran muy claras. Saúl, cuando bajes a Gilgal, espérame 7 días. Yo voy a ofrecer el holocausto y sacrificio y te voy a indicar lo que Dios quiere que hagas. Hermanos, instrucciones sencillas, ¿verdad? Instrucciones fáciles de entender, pero Saúl no las va a obedecer. El mandato había sido claro y por supuesto que requería paciencia, requería que Saúl esperara. Y dice el texto, mírenlo por favor una vez más, versículo 8 al final, dice que Samuel no venía.
O sea, se retrasó. Pasaron los 7 días y Samuel no llegaba a Gilgal. Por supuesto, recuérdelo, tienen los filisteos enfrente, son mayoría, está Israel acá atrás, unos escondidos, otros huyendo, los que se quedan temblando, esperando 7 días y Samuel no llega. Hermanos, esto era una prueba para Saúl. ¿Qué vas a hacer, Saúl? Es como cuando Dios, hermanos, nos mete en aprietos así, ¿verdad? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Cuando nos sentimos entre aprieto y estrecho, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Además iba perdiendo ejército. Versículo 8 al final, el pueblo se le desertaba. Imagínense, si eran menos y todavía se le estaban yendo, Saúl estaba perdiendo ejército. Esto es una crisis, hermanos. Esto es emergencia para Saúl. Crisis en el ejército. Versículo 9. Vean, hermanos, aquí viene cómo Saúl empieza a cumplir no la voluntad de Dios, sino su voluntad. Versículo 9. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Hermanos, esto fue pecado. Dios había dicho, espera 7 días, Samuel descenderá, pero Saúl no lo hizo, hermanos. Saúl no esperó a Samuel. Y ustedes dirán, pero ¿qué importa? No llegó, el otro es su culpa. Él hizo bien. No, hermanos. Las instrucciones de Dios eran muy claras, eran directas y eran sencillas. Requerían paciencia y Saúl no esperó. Lo que hizo Saúl, escuchen, hermanos, porque esto nos pasa. Saúl tomó una decisión arrebatada. Saúl tomó una decisión a las prisas. Saúl tomó una decisión por presión. Y siempre una decisión de esa manera va a ser equivocada. Saúl pecó contra Dios, hermanos. Hizo su voluntad en vez de hacer la de Dios. En impaciencia hizo su voluntad y olvidó las instrucciones de Dios. Qué terrible, hermanos. Qué terrible. Esto fue pecado para Saúl. Era el rey. ¿Se acuerdan? En el capítulo 10 Dios lo había capacitado, le dio la herramienta, le dio el poder de su Espíritu Santo. Y aquí ya lo tenemos pecando, desobedeciendo. La instrucción tan sencilla. Qué inepto era Saúl, hermanos, qué inepto. Y como si fuera de película, de verdad, imagínenlo, el versículo 10 se aparece para poner buena la película. Mire, por favor, versículo 10. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí, o del hebreo, mirad, es como una llamada de atención, mirad, Samuel que venía. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Hermano, esto parece verdad de película. Saúl se desespera, ofrece el holocausto, no espera al profeta, y justo cuando va haciéndole así al sacrificio, llega Samuel. Llega Samuel. Hermanos, aquí yo tengo escrito, ¿coincidencia o providencia? ¿Coincidencia que Samuel llegó justo al terminar el sacrificio de Saúl? ¿O providencia de Dios que así lo quiso? Por supuesto, hermanos, conociendo a Dios en su palabra, no hay ninguna coincidencia. No fue coincidencia que Samuel llegara justo en el tiempo en que Saúl acaba de ofrecer el holocausto. Así lo quiso Dios. Fue providencia de Dios. Y vean, hermanos, qué cinismo de Saúl. Qué cinismo. Versículo 10 dice, al final salió a recibirlo para saludarlo. Hermanos, qué terrible. Tú dirás, ¿dónde está el cinismo, pastor? Acaba de pecar. Acaba de desobedecer. Ya llegó el programa, vamos a saludarlo. ¿Qué onda, Samuel? ¿Cómo te va? Qué cínico, hermanos. Es el rey. Acaba de desobedecer la palabra de Dios. Acaba de romper el mandato de Dios. Acaba de ser impaciente con las instrucciones de Dios. Y va como si nada y saluda al profeta. Miren, hermanos, escúchenlo. Pecar siempre está mal. Pero pecar y creer que estás bien es todavía peor. Todavía peor. Y es lo que le está pasando aquí a Saúl. Él pecó, pero cree que está bien. Y eso es peor. Eso es peor. Es un cínico. Está con una indiferencia como si nada pasó. Acabas de pecar. Debió haberse humillado, debió haber visto a Samuel. Samuel, perdóname, acabo de ofrecer. Perdóname, hice mal. Eso hubiera sido la actitud correcta. Samuel, perdóname, mira, no te esperé, me desesperé y fui impaciente. Híjole, perdóname, Samuel, perdóname.
Aquí es la primera oportunidad que tuvo Saúl para arrepentirse y no lo hizo. ¿Por qué, hermanos? Porque Saúl era un ciego, Saúl era un incrédulo. Pero, hermanos, recuerden, aún nosotros como creyentes podemos llegar a actuar así. Aún siendo creyentes, podemos llegar a actuar así y pecar, y después de pecar, creer que estamos bien, creer que no pasa nada, creer que no nos quedó de otra, y ahorita vamos a entrar a eso. No nos quedó de otra, tuve que pecar, ni modo. Qué dureza de este hombre Saúl. Lo triste es que así actuamos a veces nosotros. Pecamos y creemos que en vez de humillarnos, en vez de arrepentirnos, creemos que estuvo bien. Hermanos, estamos viendo desobediencias de Saúl que le descalificaron para el trono. Y estamos viendo aquí cómo Saúl cumplió su voluntad, no esperó a Samuel, no obedeció a Dios. Y en estos 10 versículos ya vimos su impaciencia. Ahora quiero que veamos en segundo lugar en este capítulo, como letra B, la sentencia a Saúl. Los versículos 11 al final, la sentencia, lo que Samuel le va a decir. Versículo 11 dice la Biblia, sígame con su vista, dice primero de Samuel 13:11. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Misma pregunta que Dios le hizo a Adán en Génesis 3, después de pecar comiendo el fruto prohibido. ¿Qué has hecho? Y Saúl respondió, vean hermanos, aquí comienza el espejo de la palabra de Dios. Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. A ver, hagamos ahí una pausa, hermanos. El profeta de Dios llega y le dice al rey, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Y en vez de confesar su pecado, Saúl, escucha hermano, va a mostrar 3 tendencias pecaminosas que nosotros también tenemos, ¿de acuerdo? En versículos 11 y 12, Saúl va a mostrar 3 tendencias pecaminosas que nosotros también tenemos. Número 1, justificarse. ¿Te fijas? Versículo 11, empezó a echarle la culpa a otros. Básicamente le echó la culpa a 3 personas. Número 1, versículo 11, véalo, dice, porque vi que el pueblo se me desertaba. O sea, Samuel, el pueblo se está yendo, ¿qué quieres que haga? Segundo, aparte de echarle la culpa al pueblo, le echa la culpa a Samuel mismo. Dice, no llegabas, hombre, ¿qué querías que yo hiciera? Llegaste tarde. Y tercer lugar, al final del versículo 11, y los filisteos estaban reunidos en Micmas. O sea, ve mis enemigos. Vean a este perverso, hermanos. Lean el texto aplicándolo, hermanos. Saúl es un inicuo, desobediente, acaba de romper la palabra de Dios y en vez de que se humille y se quebrante, primer tendencia pecaminosa, empieza a justificarse. No, es que el pueblo se me iba. No, es que tú no llegaste. ¿Dónde andabas? Y fíjate los filisteos, ahí está. Pueblo numeroso, me van a matar. Entonces, pues no me quedó. ¿Se fijan, hermanos? Saúl, en otras palabras, está diciendo, es que no me quedó de otra, Samuel. No, era lo que tenía que hacer porque tú no llegabas. A eso se le llama justificarse. Y cuando te justificas, estás echando la culpa a otras personas. Hermanos, esta es una tendencia pecaminosa también nuestra. Nosotros cuando caemos en un pecado también tendemos pecaminosamente a culpar a otros. No, es que mi mamá, es que mi papá, es que mi hijo, es que mi hija, es que de mis abuelos heredo esta situación y vengo arrastrando, dicen algunos, esta maldición. Nada que ver. Pero a veces la gente piensa, no es que esto fue culpa del doctor, esto fue culpa de un novio que tuve en mi juventud, esto fue culpa, y empezamos a culpar a otros de nuestro pecado. A veces decimos, no, es que es culpa del pastor, hasta yo entro allí, ¿verdad, hermanos? Culpa del pastor porque esto dijo. Hermanos, vean, el pecado es pecado del que lo comete y punto. Primera tendencia pecaminosa de Saúl, que nosotros también cometemos, es justificarse. Empezó a echar la culpa. Hermano, yo te pido, en el amor del Señor, que si tú estás enfrentando alguna situación de tu pecado, no eches la culpa a nadie. Afróntalo, sé hombre o sé mujer.
de Dios y enfrenta tu pecado y di, fui yo, y yo, y yo. Y humíllate como Saúl no lo hizo y deja de echar la culpa a fulanito, familiar o menganito, porque fue tu pecado. Vean en versículo 12 la lógica perversa de Saúl. Versículo 12, hermanos. Continúa él hablando. Mejor se hubiera quedado callado, pero continúa hablando. Versículo 12. Me dije, aquí está su lógica pecaminosa. Ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, pues, y ofrecí holocausto. ¿Ves la actitud de Saúl? ¿Se está humillando? No, hermanos. Está diciendo, hícelo. Correcto. Vean qué dureza, qué iniquidad. Lo triste es que así somos también nosotros muchas veces, hermanos. No solo pecamos, sino después de pecar decimos, no, es que estuvo bien. Estuvo bien porque no hubo de otra. Aquí está la lógica de Saúl. Me dije, vendrán los filisteos, yo no he invocado el favor de Jehová, me apresuré, me esforcé y ofrecí holocausto. Vean, hermanos, vean esto. Lógicamente hablando, humanamente hablando, tiene razón. Humanamente hablando, es inteligente. El pueblo está allá, Samuel no llega, necesito la ayuda de Dios. O sea, humanamente hablando, sí estuvo bien lo que hizo Saúl. Pero es una inteligencia perversa. Es una razón humana contra la sabiduría de Dios. Dios había dado una instrucción muy clara. Espera a Samuel hasta que llegue. Y no lo hizo. Y aquí vemos una segunda tendencia pecaminosa de Saúl, hermanos, que nosotros también tenemos. Si la primera tendencia pecaminosa fue a justificarse, la segunda tendencia pecaminosa es a victimizarse, hacerse la víctima. Vean el versículo 12, me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová, me esforcé, ay, pobre de mí. ¿Ven lo víctima de Saúl, hermanos? ¿Ven su autocompasión tan horrible? Saúl tuvo la tendencia pecaminosa como nosotros de hacerse la víctima, de pensar en sí en vez de pensar en Dios. Él comenzó a decir, pobre de mí, me van a matar estos filisteos, invoqué el favor de Jehová, no me quedó de otra, fue culpa del pueblo, fue tu culpa y fue de culpa de los filisteos. Yo hice lo que pude, podría decir, ¿verdad? Yo hice, además, ¿te imaginas si venían? No, qué víctimas, ay, pobre de mí. Hermanos, escuchen esto. Decenas de veces he visto a gente pecando y luego hacerse la víctima. Como que ellos son los pobrecitos. Abre los ojos, hermano, y no caigas en esa perversidad. Ahorita vas a ver cómo Samuel no cayó en esa perversidad, ¿eh? Samuel no se creyó las palabras de Saúl. Porque Saúl no era la víctima, Saúl era el pecador. Pero a veces, hermanos, hay esta tendencia pecaminosa en nuestros corazones de victimizarnos. Entonces, que este pecado lo hice porque si no, ¿qué iba a ser de mí? ¿O qué iba a ser de mi familiar? ¿Te fijas? Cuando empiezas a victimizarse, estás pensando en ti en vez de pensar en la gloria de Dios. No solamente se justificó echando la culpa, sino se victimiza para defender que tiene la razón. Qué terrible, hermanos. Aquí tengo que hacer un espacio y decirnos, así somos nosotros, hermanos. También así somos. Pecamos y luego nos victimizamos. Y luego, hermanos, hasta te confrontan y no, el que te confronta es el malo. A mí me ha tocado muchas veces ser el malo porque confronto. No, es que el pastor no me entiende, porque yo pequé, pues sí pequé porque no tuve de otra, porque las circunstancias, porque la dificultad, porque mi familiar, pero el pastor no me entiende, él nada más duro. No, él es el malo, falto de misericordia, sin compasión. Vean, hermanos, cómo el mundo está lleno de este pensamiento pagano, de victimizar al pecador cuando el pecador merece juicio. El pecador, si no se arrepiente, merece la ira de Dios. Pero la tendencia pecaminosa del corazón humano es, no, pobrecito, acaricienlo, apapáchenlo, denle todo. Él es la víctima, no sabía lo que estaba haciendo, lo engañaron. Hermanos, ojalá no caigamos en esta tendencia pecaminosa de Saúl.
Saúl se victimizó. Con sus palabras, Saúl está haciendo ver que Samuel es el equivocado, el tonto. Es como si dijera, Samuel, no llegabas, el pueblo. Además yo dije, me esforcé. ¿Qué querías que hiciera Samuel? Que te siguiera esperando. Vean cómo las palabras de Saúl quieren hacer ver como tonto al profeta. Pero el tonto era Saúl. El tonto era el desobediente, hermanos, por haber roto el mandamiento de Dios. Quiso cubrir su desobediencia con razones inteligentemente perversas, justificándose y victimizándose. Hermanos, ¿saben cómo se le llama esto? Manipulación. Y hay personas que son bien manipulables, hermanos, papás que sus hijos los manipulan, esposos que su cónyuge les manipula, miembros que quieren manipular a la iglesia y al pastor. Es que yo no puedo, no me quieren. Estás en pecado, arrepiéntete. El malo eres tú, no nosotros. El que está mal eres tú, arrepiéntete. No, es que no me entienden. Me voy de esta iglesia porque no hay amor. Tú eres el que ni ha venido. Ni obedeces a Dios, ni temes a Dios, ni ofrendas a Dios, ni honras a Dios. No, es que aquí no. No, hermanos, no caigamos en esas desobediencias junto con ellos. El que se victimiza no es otra cosa sino un pecador queriéndose esconder. Pero no puede. Eso es manipulación. Y es una forma perversa de pensar. Lo que hay que hacer es arrepiéntete. Les dije que eran 3 tendencias pecaminosas. Número 1, Saúl tendió a justificarse. Número 2, a victimizarse. Pero vemos otra más, hermanos, en el versículo 12. Y es a aparentarse. Aparentarse, o sea, tener una apariencia. Miren el versículo 12, son tan ricos estos versículos. Versículo 12 al final dice, y yo no he implorado el favor de Jehová. ¿Qué quería Samuel? Buscar el favor de Jehová, pero era pura apariencia, hermanos. Hipocresía. A Saúl no le importaba el favor de Jehová. Estoy seguro que a Saúl para nada le interesaba el favor de Jehová. Él solo tuvo una apariencia piadosa. Solamente fue hipócrita, falso. Él no le interesaba el favor de Jehová. ¿Sabe cómo lo sé? Aquí le va. ¿Cómo vas a tener el favor de Jehová al mismo tiempo que estás desobedeciendo a Jehová? ¿Cómo? No se puede. No se puede. Él acababa de desobedecer a Jehová y quiere el favor de Jehová. A él no le interesaba Jehová, hermanos. Saúl es uno más en la larga fila de personas en el mundo que quieren la bendición de Dios sin sujetarse a Dios. Y quizá usted que está aquí, así es. Quieres la bendición de Dios y no te sometes a Él. Déjame decirte que eres un Saúl o una Saúla. Y que por tu desobediencia Dios te va a destituir de sus bendiciones, te va a descalificar de sus bendiciones. No puedes. ¿Cómo que Saúl iba a buscar el favor de Jehová si lo está desobedeciendo? No te engañes. Si tú vienes a esta congregación, dices, no, yo vengo a buscar aquí el favor de Jehová, y afuera estás desobedeciendo a Jehová, eres un Saúl, una Saúla. Que lo que necesitas es arrepentirte de tu pecado, venir a Cristo en arrepentimiento y fe, entregarle tu vida, dejar de justificarte, dejar de victimizar. No, es que mi esposo, es que mi vida, es que mis padres, es que me violaron de chico, es que es pura victimización, y que te entregues a Cristo, le entregues tu vida, te arrepientas, cortes con esa vida de pecado y digas, Señor, aquí estoy para ti por completo. Así vas a tener el favor de Jehová. Pero mientras juegas a que quiero la bendición, pero no estoy dispuesto a la sumisión, Dios no juega. Dios no entra en ese juego nuestro. Aquí tenemos las 3 tendencias pecaminosas de Saúl: a justificarse, a victimizarse y a aparentarse un piadoso cuando realmente era un falso perverso. Hermanos, yo les quiero decir esto en el amor del Señor. Por favor, hermanos, dejemos de justificarnos. Dejemos de victimizarnos y dejemos de aparentar. Dejemos esto, hermanos. Son pecados terribles. Me avergüenza a mí ver la vida de Saúl, pero me avergüenza más cuando sé que yo también tiendo a estas cosas. Desechemos esto, hermanos.
Dejemos de hacerlo, vengamos al arrepentimiento. Saúl no lo hizo y por eso, por su desobediencia, es descalificado como rey. Avancemos por fin. Versículo 13. ¿Qué más pasó, hermanos? Aquí viene la evaluación del profeta. Versículo 13 dice, entonces Samuel dijo a Saúl, aquí viene, vean hermanos, va a hablar el profeta. ¿Qué dijo Samuel? Sí es cierto, Saúl, tú tienes razón, no te quedó de otra, papito. ¿Así dijo, hermanos? No, hermanos, este era un buen pastor, este era un buen profeta. ¿Qué dijo Samuel, hermanos? Locamente has hecho, del hebreo, neciamente has hecho. Necio ha sido Saúl. O sea, hermanos, que Samuel no se tragó, como decimos los mexicanos, el choro mareador de Saúl, no se lo tragó, no se lo tragó, no se lo creyó. Oh, es que le venían los filisteos, tú no viniste, el pueblo se me iba, me esforcé. Samuel dice, cállate, locamente hiciste. Ese es un siervo fiel, hermanos. Ese es un siervo de Dios, que le llama al pecado pecado y no le hace caso a los que se victimizan, justifican y aparentan. Locamente o neciamente, o también se puede traducir torpemente has hecho. Continúo, versículo 13. Locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Pum, pum, rápido, hermanos, ¿verdad? Samuel le dice, locamente hiciste, no guardaste el mandato de Dios, punto. Vean cómo Samuel no se pone, oye, sí es cierto, y el pueblo, ¿cuántos son allá? No, sí la tenías difícil, Saúl. No lo creo que sí, creo que no te quedó de otra. No, fácil, directo y a la cabeza. Rompiste el mandato de Dios, no guardaste, punto. Se te dijo, espera, no esperaste, punto, desobedeciste. ¿Y qué le dice, hermano? Su sentencia, versículo 13 al final. Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Eso quiere decir, Dios hubiera hecho que tu descendencia fuera sentándose en el trono de Israel, pero ya no será así. Hermanos, vean cómo esta desobediencia de Saúl le va a costar muy caro. Y aquí tenemos al profeta Samuel bien valiente, hermanos, diciéndole a la cabeza, tú desobedeciste. Ahora acuérdense, Saúl era el rey, Samuel es el profeta. En ese momento Saúl podría decir, hey, mátenlo, maten a este hombre, profeta, mátenlo. Qué valiente era Samuel para decir la verdad, algo así como Juan el Bautista. En el versículo 14 continúa la sentencia, hermanos. Versículo 14 dice, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, esto es obediente, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Aquí está la sentencia. Básicamente, Samuel está diciendo dos sentencias, Saúl. Número 1, tu descendencia no se sentará en el trono, eres destituido. Y número 2, serás además sustituido por alguien mejor que obedece a Dios, alguien conforme a su corazón. En otras palabras, hermanos, la sentencia para Saúl fue, eres destituido y eres sustituido. No seguirás siendo el rey, tu linaje, y además vendrá otro mejor que tú, serás sustituido. Y aquí otra vez vemos, hermanos, la mano poderosa de Dios obrando. Porque el Génesis decía que el Rey de Reyes, y por supuesto nuestro Rey Jesucristo, sería del linaje de la tribu de Judá. Y Saúl no era de Judá, Saúl era de Benjamín. Así que su tribu y su familia no eran la elegida. Aquí vemos cómo Dios está articulando todo. Recuerden, Saúl era el rey elegido ¿por quién? Por el pueblo. Pero David va a ser el rey elegido por Dios. Y el hijo de David, nuestro gran Señor Jesucristo, Rey de Reyes de la tribu de Judá, como está escrito. Así que, hermanos, Saúl fue destituido y sustituido, y lo veremos en los siguientes capítulos. No guardaste el mandamiento, está 2 veces. Versículo 13, versículo 14, Samuel se lo dice 2 veces. No guardaste el mandamiento de Dios. Ahora, hermanos, ya nos queda claro, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos descalifica para las bendiciones de Dios? La desobediencia. No guardaste el mandamiento. Tu desobediencia te descalifica. Qué serio es esto, hermanos. A Saúl le quitó el trono. Y a nosotros, recuerden, el trono era una bendición para él.
Y a nosotros cuando pecamos, desobedecemos, perdemos bendiciones también, hermanos. Perdemos bendiciones. Dios podría bendecirnos más y más, pero nuestra desobediencia impide que la bendición de Dios fluya. Hermanos, Dios puede quitarnos privilegios por nuestro pecado, como le quitó a Saúl el privilegio del trono. Además, el pecado de Saúl cambió su presente, dejaría de ser rey, y cambió su futuro. Su familia ya no se sentaría en el trono. Escucha esto, hermanos. Tu pecado cambia tu presente y cambiará tu futuro también, y a los de tu familia. Así es el pecado, hermanos. Ojalá que vean lo serio que es. Que tú dices, no, yo le miento a mi esposa, yo hago tranzas por acá, yo tengo este pecado escondido, yo soy hipócrita, no soy uno en el templo, otro afuera, pero no pasa nada. Dios no ve eso. Dios no se da cuenta. Si tú estás en una vida así, tu pecado te va a cambiar tu presente y tu futuro a ti y a los tuyos para mal, como cambió la vida de Saúl, por no guardar el mandamiento de Dios. Qué serio es esto, qué serio. Aquí, hermanos, cuando acaba el versículo 14, cuando le dice Samuel, no has guardado lo que Jehová te mandó, aquí es, creo yo, el segundo momento donde Saúl pudo haber caído de rodillas, segunda oportunidad, para pedir perdón y no lo hizo. La primera fue cuando Samuel llega, justo cuando él acaba el sacrificio, ahí se pudo haber humillado, pero aquí después del versículo 14 fue la segunda oportunidad y no lo hizo. Versículo 15 dice, y levantándose Samuel subió de Gilgal a Gabá de Benjamín. ¿Qué quiere decir eso? Samuel se fue, abandonó a Saúl, se fue. Y vean qué hace Saúl, hermanos, vean, ¿se queda llorando? No, ¿qué hace Saúl? Y Saúl contó la gente que se hallaba con él, ¿cómo? 600 hombres, o sea, de 3,000 ya le quedaban 600. Los demás ya se habían huido, escondido o desertado. Pero vean esto, hermanos, el versículo 15 dice que Samuel se va, lo deja, lo abandona, se va. Y luego, ¿qué hace Saúl? Vean, hermano, estos detalles que el Espíritu Santo nos da. En vez de que Saúl se quede reflexionando, a ver, el profeta ya se me fue, Dios no está conmigo, la batalla la tengo perdida, espérenme, no, voy a arrepentirme. No es eso. Es como que, miren, yo me lo imagino, como que Saúl está escuchando a Samuel, y serás destituido, y tu familia y tu reino no será duradero, y dentro de la mente de Saúl, bla, 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 bla. Y ya cuando acaba Samuel de hablar, gracias Samuel, mucho gusto, voy a hacer otra cosa, es que estoy ocupado, viene la batalla. Así me imagino a Saúl tan duro, tan necio, tan torpe, porque nada más se va Samuel, se va el profeta, y él ¿qué hace? A ver, ¿cuántos soldados tenemos? ¿Te fijas? Ni le importaba lo que estaba hablando con el profeta, ni le importó lo que el profeta dijo, nada más estaba pensando, ¿cómo voy a ganar esta batalla? ¿Cuántos tenemos? 600. Vean qué, luchando en su propia fuerza. Qué necio, qué tosco de pensamiento, qué ciego espiritualmente. Hoy Saúl está en el infierno, hermanos, porque no creyó en Dios, no tuvo fe. Hubo dureza en su corazón. Samuel lo abandona, pero él ahí se endurece, está luchando en sus propias fuerzas. Está cegado. Miren esto, hermanos, escúchenlo. Saúl está cegado pensando en la pelea en vez de estar pensando en su pecado. Saúl está mirando lo terrenal en vez de mirar lo espiritual. Saúl está resolviendo lo inmediato en vez de pensar en resolver lo permanente. A Saúl le importó más protegerse de los filisteos que protegerse del juicio de Dios. Qué interesante. Como muchos, hermanos. Como muchos, Saúl es de los que ignoran a Dios. Se justifican, se victimizan, aparentan, oyen la reprensión, la ignoran y siguen en su dureza. ¿Cuántos soldados tengo? Qué dureza. Versículo 16, hermanos.
Cerremos, por favor, versículo 16, dice, y dirán, ¿cuál cerremos? Falta un montón. No, hermanos, el resto de los versículos ya es muy rápido, ¿sale? Versículo 16 dice, Saúl pues y Jonatán su hijo y el pueblo que con ellos se hallaba, que eran 600, recuerde, se quedaron en Gabá de Benjamín, pero los filisteos habían acampado en Micmas. Recuerde, los filisteos ganaron Micmas, terreno estratégico. Saúl y Jonatán estaban en Gabá, se estaban retrayendo, se estaban echando para atrás mientras los filisteos iban avanzando. Versículo 17 y 18 dice la Biblia, y salieron merodeadores del campamento de los filisteos en 3 escuadrones. Un escuadrón marchaba por el camino de Ofra hacia la tierra de Sual, otro escuadrón marchaba hacia Bedorón y el tercer escuadrón marchaba hacia la región que mira al valle de Seboín, hacia el desierto. A ver, hermanos, ¿qué es esto de merodeadores? Bueno, eran las fuerzas especiales de los filisteos. Merodeadores se puede traducir mejor como destructores. Eran soldados especiales que los filisteos mandaban. Y el propósito de este tipo de merodeadores era ir al ejército enemigo y no matarlos. No empezar una guerra, sino destruirles sus cosas, destruirles quemar su alimento, destruir sus tiendas de campaña, matar a sus animales si los tenían, robarles armas si las tuvieran. Eso hacían los merodeadores, iban a debilitar al ejército para que cuando viniera el encontronazo de la guerra estuvieran totalmente débiles, sin alimento, sin agua y sin herramientas. Eso eran las fuerzas especiales de los merodeadores. Y luego dice que eran 3 escuadrones y nos da ahí las ciudades. Lo único que quiere decir, hermanos, es que uno iba del norte hacia el sur, otro iba del sur hacia el norte y otro iba hacia un lado. O sea, los estaban acorralando. Saúl y sus 600 débiles soldados están acorralados por los filisteos. Y no nada más acorralados. ¿Qué dijo el versículo anterior, hermano? El versículo 15, están abandonados, porque el profeta y Dios ya lo dejaron. De hecho, en el capítulo 14, próxima semana, si Dios permite, veremos que Saúl busca la dirección de Dios y Dios no le contesta. Saúl ya estaba abandonado por Dios y el profeta, estaba acorralado por los filisteos, y además, versículo 19, hermanos, ahí donde estamos, 1 Samuel 13, 19, dice, y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho para que los hebreos no hagan espada o lanza, por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su azadón, su hacha o su hoz, y el precio era un pin por las rejas de arado y por los azadones, y la tercera parte de un siclo por afilar las hachas y por componer las aguijadas. Esos eran instrumentos para el arado, para la agricultura. Y dice, hermanos, que en todo Israel no había herramientas, no había armas. Sí, los filisteos los habían desarmado de tiempo atrás porque les habían quitado a los herreros. No sabemos si los secuestraron, los mataron o simplemente prohibieron que hubiera herreros, pero en Israel no había ningún herrero que hiciera armas, ni siquiera que hiciera picos o azadones o sus herramientas para labrar la tierra. No había. Y si querían hacer algo de eso, tenían que ir a los filisteos, y los precios que dice ahí el versículo 21, no le entendemos lo que es un pinto, pero la idea, hermanos, es que era carísimo. Si tú querías ir a afilar algo con los filisteos, era carísimo. Así que los filisteos fueron bien inteligentes. Número 1, los desarmaron. Y número 2, si querían ir a hacer un arma con los filisteos, pues se desanimaban porque era tan caro que mejor ya no iban. Desarmados, desanimados, pobres israelitas, no tenían ni armas. Y dice la Biblia que el único armado, versículo 22, era Saúl y su hijo. Versículo 22. Así aconteció que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán su hijo que las tenían, solo ellos dos. Hermanos, aquí tenemos Saúl y sus 600 hombres abandonados por Dios y por el profeta, acorralados por los filisteos, y por si fuera poco, hermanos, desarmados. ¿Te fijas todo el panorama?
Ahora, hermanos, déjenme decirles esto, mírenme, por favor, estoy terminando. ¿Tú crees que esta batalla la va a ganar Saúl? Así como pintan las cosas, hermanos, para nada, Dios ya se fue. Pero vas a ver en el capítulo 14 que Dios da la victoria a Israel, no por Saúl, para nada, sino por un hombre de fe que actuó en favor del ejército de Israel. ¿Qué fue? Jonatán. Y por la fe de Jonatán, en el capítulo 14, Dios va a dar la victoria, pero no por Saúl. Saúl, hermanos, desobedeció, y entonces por su desobediencia es descalificado. Versículo último, 23, dice, y la guarnición de los filisteos avanzó hasta el paso de Micmas, o sea, siguen avanzando, se les acercan. Estaban como a 3 kilómetros de Israel, del pueblo. Hermanos, los enemigos se acercan. Israel está acorralado, superado en número y abandonado por Dios. El próximo capítulo veremos cómo Saúl fue endurecido en su voluntad y veremos su comparativo con su hijo que tuvo fe y Dios les dio la victoria por la fe de Jonatán. Hermanos, en este capítulo 13 vimos cómo Saúl cumplió su voluntad, hizo lo que él quiso. Agarró su ofrenda, su holocausto, lo ofrece, se justifica, se victimiza, todo es hecho un show para que le crea a Samuel. Samuel no le cree y simplemente le dice la sentencia, desobedeciste el mandato de Dios. Hermanos, Saúl actuó como soberano, pero el único soberano es Dios. Ante su impaciencia recibió su sentencia para recordarnos que Dios descalifica a los desobedientes. Hermanos, yo les quiero rogar al terminar este tema, nuestras desobediencias son pecado. Cada vez que desobedecemos a Dios estamos pecando. Esas desobediencias desagradan a Dios y nos descalifican de las bendiciones de Dios y nos traen consecuencias a nosotros y a los nuestros. ¿Cuál es la única solución para no caer en el error de Saúl? Que hizo su voluntad, hizo lo que él quiso. Y ojalá que tú dejes de hacerlo a partir de hoy. Deja de hacer lo que tú quieres. Yo continuamente le digo a mis hijas esta frase. Les digo, lo que tú quieres no importa, importa lo que Dios quiere. Y con eso trato de combatir un poquito la necedad, pero eso yo lo veo en la palabra de Dios y lo veo en este capítulo, hermanos. Lo que tú quieres hacer, lo que tú quieres lograr, no importa. Lo que tú anhelas, no importa. Importa lo que Dios quiere. No tu voluntad, sino la de Él. ¿Y sabes cuál es la única solución para eso? Que dejes de buscar tu voluntad, ofrecer tu sacrificio, hacerte las tuyas, ignorando el mandato de Dios. ¿Sabes cuál es la única solución? Que ames más los mandatos de Dios que tu voluntad. Que ames más lo que Dios quiere. Que dejes de amar lo que tú quieres y que comiences a amar la voluntad de Dios. Como dice el Salmo 119, 127, por eso he amado tus mandamientos más que el oro y más que oro puro. Hermanos, no seamos como Saúl. Mirémonos en este espejo. Que Dios nos libre de esto. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por este capítulo tan tremendo, Señor, de tanta amonestación. Señor, llega un momento en que nuestro corazón se siente aludido, Padre, por todos estos pecados de Saúl y sus tendencias pecaminosas, y porque nosotros también de alguna manera lo hemos hecho en algún momento. Señor, ayúdanos a arrepentirnos, a dejar de pensar que nuestras desobediencias tú las pasas por alto, a dejar de pensar que no importa, Señor, que desobedezcamos un poco, a dejar de pensar que nuestro pecado ya lo pasaste, Señor. Padre, ayúdanos a arrepentirnos, a no caer en la dureza de Saúl. Señor, que nosotros no cumplamos nuestra voluntad, sino la tuya. Ayúdanos a amar lo que tú quieres, amar tus mandamientos. Líbranos de esa lógica perversa de Saúl, Señor. Líbranos de esas tendencias pecaminosas. Señor, que podamos obedecerte y al obedecerte podamos estar en el terreno de la bendición. Padre, ayúdanos a amarte a ti y amar lo que tú quieres y no lo que nosotros. Líbranos de estos pecados de Saúl y ayúdanos a vernos en el espejo de su vida. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.